curas y frailes. El historiador Salvador Daza y la escritora María Regla Prieto han publicado títulos como De la santidad al crimen, Lucifer con hábito y sotana, y ahora llega su quinto libro, Sangre en la sotana, clérigos homicidas en la España moderna y contemporánea, que publica Espuela de Plata de la editorial Renacimiento. Y ustedes se preguntarán si entre las razones de este trabajo hay inquina de nuestros autores hacia el clero. ¿Por qué esta pareja sentimental lleva conviviendo tantos años con eclesiásticos asesinos hasta el punto que sacrifican vacaciones, tiempo libre, por estar inmersos en archivos, en periódicos, cuando ya en el siglo XIX la prensa daba cuenta de estos sucesos tan terribles? Y esta pasión, la pasión de nuestros invitados, tiene un inicio, algo que se produce por puro azar y de forma misteriosa. Todo surgió hace más de 20 años, una tarde, es como si fuera el principio de una novela. Una tarde, Salvador y yo, que ya entonces nos conocíamos y teníamos muy buena relación, estábamos en su casa, Salvador y yo somos de Sanlúcar de Barrameda, en una casa señera del siglo XVII, que es una casa antigua donde ha vivido su familia desde entonces, y por azar llegó a nuestras manos un libro de Blanco White, las cartas de España del heterodoxo sevillano Blanco White, José María Blanco White. Este hombre escribió a principios del XIX esas cartas, se exilió voluntariamente de España porque estaba totalmente en desacuerdo con las políticas que se hacían aquí. Y bueno, Salvador, mirando ese libro, hojeando el libro, de pronto me dice: ¿y lo que pone aquí? Y había un par de frases en las que se hablaba de que en la época de Carlos III los más negros crímenes habían pasado sin pena ni gloria, cometidos por eclesiásticos, se habían perdonado porque el rey tenía una gran predisposición a ocultar y a perdonar los crímenes cometidos por eclesiásticos, cosa que no hacía con el resto de sus conciudadanos y de sus súbditos. Como por ejemplo el caso del fraile carmelita descalzo de Sanlúcar de Barrameda, que mató en la puerta de su iglesia a una chica de 18 años llamada María Luisa de Tasara, chica que vivía con su familia delante del convento. Pues la casa familiar de Salvador está justamente enfrente del convento de los carmelitas descalzos. Claro, a nosotros aquello nos pareció como si de pronto hubiera aparecido ante nosotros un puente temporal y por supuesto nos quedamos absolutamente alucinados y empezamos a investigar. Realmente la chica había vivido en casa de Salvador, su familia había vivido allí y después encontramos un proceso criminal y una historia absolutamente alucinante que tenía como particularidad especial que fue el primer crimen cometido por un eclesiástico y el primer proceso que se hizo en la historia de España por un juez civil contra un eclesiástico, cosa que no había pasado nunca. Básicamente es un libro de historia, sobre todo de historia del derecho, de la dificultad que ha habido en España siempre a la hora de hacer procesos contra personajes o personas que estaban protegidas por un fuero privilegiado. Básicamente eso. En el siglo XIX, donde se produce un hecho realmente asombroso, inédito en la historia de España, que es el intento de asesinato de la reina Isabel II por un eclesiástico, por Martín Merino, que era un presbítero de Madrid. A partir de ese momento, la monarquía ya ve inevitable que los clérigos tengan que ser juzgados por la misma ley, y a este hombre no solo se le juzga por la misma ley que a los civiles, sino que además se le condena a muerte sin ningún tipo de misericordia, porque había atentado contra la sagrada persona de la reina, ¿no? Y a partir de ese momento parece que ya
La reforma es definitiva, efectivamente, y ya todos los casos que se producen se juzgan por la ley civil, pero todos los casos, a pesar de que se juzgaban por la misma ley, al final eran tratados con mucha suavidad, porque era la persona del reo era un sacerdote y nadie osaba, digamos, castigar a un sacerdote con la misma con la misma dureza que a una persona que no esté caracterizada, digamos, por las órdenes sagradas. El material del que hemos sacado la información es un material absolutamente fascinante. Y es que son los juicios, los procesos criminales. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo nos hemos educado cinematográficamente con pasión viendo películas de juicios americanas, ¿no? Con esos jurados y con esos testigos. Pues nosotros hemos trabajado con ese material y es un material absolutamente fascinante porque da la inmediatez del vecino que conoce lo que pasa, del juez del pueblo, de las vecinas que bueno, están murmurando y se están dando cuenta de que las cosas se están saliendo de madre, y sobre todo también de los jueces del momento que son los verdaderos héroes, algunos, claro. ¿Por qué nuestra insistencia en el tema este, ¿no? Con la de curas buenos que hay, ¿por qué nos fijamos en los malos, ¿no? Y bueno, no hay ninguna, por nuestra parte, ninguna ni más versión, ni mucho menos. Contra el delito, pero no contra los delincuentes, en este caso a nivel corporativo, ¿no? Pero sí nos hemos fijado en esta evolución que te comentaba al principio de la justicia, de la hora de cómo se aborda los delitos, depende de quién los comete, ¿no? Que es esa asignatura que tenemos siempre en nuestro país de la justicia a la carta o en fin, una justicia igual para todos, que esa utopía, vamos a decir así, ¿no? Que muchas veces vemos que se produce y que hoy día todavía, incluso a diario en los telediarios, en los informativos, todavía vemos, ¿no? La verdad es que la portada es llamativa, pero es un óleo del siglo XVI. De los Países Bajos, de un pintor que se llama Cornelio Cornelis, y bueno, y que casualmente y curiosamente fue un encargo de un ayuntamiento, o sea que los ayuntamientos del siglo XVI eran más desinhibidos que los de ahora muchas veces. Y de páginas negras de la historia nos vamos a las más luminosas, donde religiosos como San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Gonzalo de Berceo o Baltasar